Sí, su, perdón. su perfil productor como escritora de niños. No, perdón, es escritora, que tiene textos para adultos y para niños, no solo para niños. Pero bueno, precisamente toda esa producción gráfico-visual dedicada a los pequeños también y en relación al diseño accesible y estas cuestiones propias de las variantes de las variables de producción, pues nos interesó muchísimo. Y esta vez no estamos hablando especialmente de digitalidad, sino de gráfica impresa, ¿no? Eh, que no se cinde tampoco de hacer algunas producciones digitales, pero nos parece un perfil súper interesante, muy generosa por aceptar esta invitación y te voy a dejar vía libre para que empecemos, así no tenemos otros inconvenientes. Muchas De gracias. acuerdo. A ti. Bueno, muchas gracias por invitarme a poder hablaros, ¿no? De accesibilidad, que al final mi vida es que se mueve alrededor de eso desde de toda la vida. Ya veremos si podemos terminar. Yo espero que sí. Yo espero que aguante mi teléfono, que aguante hasta último momento. Igual habrá algunas palabras que utilices, que he estado en Chile este verano y me he dado cuenta de que aunque hablemos el mismo idioma, hay algunas palabras que utilizamos que son diferentes, con lo cual, cualquier duda, pues me la podéis preguntar, lo sabéis. Yo no tengo acceso a la presentación porque la he tenido que enviar por estos problemas técnicos que hemos tenido, pero bueno, esperemos que todo salga todo lo bien que pueda salir, porque al fin y al cabo esto también es accesibilidad. O sea, lo que nos ha sucedido hoy forma parte de la cadena de accesibilidad, ¿no? De repente ver que algo tan simple como la luz, no hay luz, no hay wifi, no hay presentación, estaba en el ordenador, buscar la manera de enviarlo, datos en el móvil, bueno, al final buscas la manera. Algunas veces no es tan fácil, ¿no? Como esto. Y sí que os quería avanzar solo un poquito el por qué yo me he dedicado a la accesibilidad. Y yo creo que lo que hoy quiero transmitiros es la parte de la sensibilidad, que eso es la única cosa que no podemos ir a comprarla al supermercado, bueno, muchas otras cosas que no podemos ir a comprar, ¿no? Entonces, yo estoy en el mundo de la accesibilidad, mis abuelos paternos eran ciegos, los dos, el padre de mi padre y la madre, ¿no? De mi padre, los dos de mi padre. Y eso ha hecho pues, que yo conviva con la accesibilidad desde que era muy pequeña y ver cómo se desarrollaban mis abuelos, claro, hablamos de hace pues, de 50 años. De allí a ahora las cosas han cambiado mucho. En cada país hay una legislación diferente, pero yo creo que las circunstancias acaban siendo más o menos las mismas en lo que refiere a la accesibilidad. Entonces, yo también a nivel personal tuve muchas dificultades de al acceder a la lectura, porque creo que es muy complejo y precisamente por eso cuando yo entré a trabajar en la biblioteca me empecé a dedicar a temas de accesibilidad. Veo que ya ha empezado a pasar las diapositivas. Vemos aquí, yo lo que quería, os hablaré de algunas de las palabras, ¿no? De esos conceptos sobre accesibilidad para que los tengáis claros y luego ya nos ponemos de lleno en características, en atributos que facilitan la accesibilidad. Susana, tú indica Entonces, cuándo quieres que pasemos las diapos, sí, ¿sabes? de acuerdo. ¿Qué te digo? Siguiente o algo así, ¿no? O Exacto, pasa, exacto. pasa, Sí. pasa palabra. Vale. Aquí vemos, ¿no? Las dos palabras, inclusión y accesibilidad. Es lo mismo, ¿no? Como nos dice en la diapositiva. Si seguimos en la siguiente, yo os hablaré de inclusión. Pasas la diapositiva. Para hablaros de inclusión, tengo que hablar de la palabra contraria, que sería exclusión. Aquí veis los cuatro conceptos, ¿no? Que estarían relacionados. Exclusión, si nos imaginamos lo que sería la sociedad, este círculo puede ser la sociedad, puede ser la biblioteca, puede ser un teatro, puede ser pues nuestros clientes, ¿no? El grupo de clientes a los que les podemos ofrecer, ¿no? Nuestros productos y luego fuera pues quedan excluidos una serie de colectivos por diferentes motivos. Pueden ser desde tipo religioso, pueden ser de tipo cultural o pueden ser por discapacidad. Entre segregación e integración, si os fijáis en lo que es la imagen, ¿no? Vemos que segregación pues, es separar, ¿no? De lo que sería el estándar, porque a mí no me gusta hablar de normalidad. Generalmente cuando hablamos de accesibilidad, muchas veces nos aparece la palabra, esto es lo normal. Pues más que hablar de normalidad, sino de lo que sería el estándar y fuera, ¿no? Yo cuando hablo en biblioteca siempre digo sería como una biblioteca fuera de la biblioteca y como ejemplo pongo una biblioteca de la ONCE, que es una, conocéis supongo, ¿no? Esta fundación que existe aquí en España, esta asociación que ofrece sus servicios a personas con discapacidad visual principalmente, pero también con otras personas con discapacidad. Entonces sería como separarlo.
Cuando nosotros dentro de nuestro estándar separamos no fuera sino dentro, no hablamos de inclusión. Inclusión e integración suelen estar bastante mezclados, pero integración es cuando separamos dentro de lo que sería el estándar, pero lo mantenemos como vemos aquí, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en cuando llegan muchas personas inmigradas a un país y se quedan viviendo todos en el mismo barrio, ¿no? En la misma zona. Esto no sería inclusión, sería integración. Es como el paso previo a la inclusión. Inclusión es pues todos mezclados y todos con las mismas oportunidades. Si pasamos a siguiente. Si buscamos el concepto, ¿no?, de accesibilidad, el significado, ¿no?, de la etimología de accesibilidad, fijaros que viene de accesibilis, y fijaros en las palabras que están señaladas en negrita, ¿no? Son acceso, fácil comprensión, es decir, no solo nos fijamos en cosas físicas, que generalmente cuando hablamos Te de interrumpo accesibilidad... un segundito. Sí, sí. Me parece que no se está viendo la presentación y con todo Ah, este ¿no? tema, no sé por qué, Ah, no sé yo sí si que la todos están veo. a la misma. Sí, y yo también, no sé el resto de los compañeros y compañeras. Algunos lo Sí ven se y otros ve, no se dice ven. por No aquí. entiendo por qué. Y además me parece que tenemos en el grupo una persona con sordera y justo con todos estos problemas que tuvimos hoy, en el subtitulado me parece que no está funcionando. Creo que hoy venimos un poco... El subtitulado lo puede activar Ah, cada sí, uno. en mostrar en Sí. subtítulos. Ahora le indico. En el menú abajo tienes Ahora para lo mostrar veo, el sí. subtítulo. Ahora... Sí, alguien lo ha habilitado, ya lo veo. Sí, 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 eso sí. Ahora bien, perfecto. A ver si puedes habilitar los subtítulos. Ahí están. Y si el resto puede, ya está habilitado. Veo que lo has podido habilitar. Perfecto. Y si alguno todavía no ve la presentación, que me avise por el chat. Listo, nada más, no interrumpo más, disculpen. Perdón. Gracias. Vale, pues continuamos con lo que sería el concepto de accesibilidad, que generalmente se suele asociar con parámetros físicos, ¿no? Cuando vas a un edificio, porque piensas, tiene rampa, tiene ascensor, soy accesible. Tendríamos que ver las características, ¿no?, de cómo es esa rampa, de cómo es este ascensor. Y no solo es accesibilidad física, a mí me parece... Ah, ya está. Sino que vemos que también es fácil comprensión, es decir, que estamos hablando de algo cognitivo, intelectual, y también nos referiríamos a una accesibilidad sensorial, tanto visual como auditiva. Cuando hablamos de accesibilidad física, sensorial o intelectual, no estamos hablando de una persona sorda, de una persona ciega o de una persona en silla de ruedas. Una persona puede tener una baja visión y está dentro del colectivo de personas con discapacidad visual. Yo misma, que llevo gafas, sin gafas, estaría viendo borrosa la pantalla, con lo cual también tengo una discapacidad visual que solvento con unas gafas, ¿no? Y el último, que sería el de fácil acceso o trato, aquí hablamos de otro de los parámetros, que sería la actitud, que esta quizás es una de las barreras más complejas, porque es lo que os hablaba al principio, ¿no? Esta parte de la sensibilidad hacia los colectivos de personas que presentan algún tipo de dificultad, de facilitarles o darles las mismas oportunidades. Pasamos al siguiente. Vale, nosotros hablaríamos de accesibilidad arquitectónica, humana y material. Pasamos, porque aquí se me quedó esa flechita que no falta el contenido. Aquí tenemos, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad arquitectónica, si os fijáis así en los iconos que hay ahí dibujados, podemos hablar de cuando nos encontramos con una escalera, con un ascensor, la ubicación, ¿no? Un edificio que es accesible no puede estar en lo más alto de una montaña a la que se tiene que llegar con un teleférico o a través únicamente de escaleras. O sea, la ubicación forma parte de la accesibilidad arquitectónica. También el mobiliario, el edificio en sí, ¿no? Si ese edificio se puede acceder en igualdad de condiciones, imaginar un edificio precedido de escaleras, con lo cual ya estamos poniendo un obstáculo. De hecho, la accesibilidad se pone de manifiesto, o la discapacidad se pone de manifiesto en el momento en el que encontramos un obstáculo, ¿no? En este caso sería una escalera, pero una escalera o un escalón. Pensemos en una persona mayor, ¿no?, de tercera edad, en la que un escaloncito de medio centímetro le supone una dificultad. Cuando hablamos de accesibilidad material,
pues nos referimos a, pues a los documentos, si tenemos, por ejemplo, yo hablo, por ejemplo, en biblioteca, ¿no? Pues los documentos, los musicales, los libros, las adaptaciones que existen para las diferentes personas. Si tenemos una telelupa, luego veremos algunos ejemplos, ¿no? Lupas de aumento, telelupas, un subtitulado para personas sordas o una audiodescripción en una película, todo esto sería lo material. Y luego, cuando hablamos de humana, en este caso sí que hablaríamos de lo que son las relaciones, de la comunicación, y en este caso incluiríamos la parte de la actitud que os he comentado antes. Y sobre todo se tiene que tener muy presente que la accesibilidad es muy transversal, es decir, para nosotros tener acceso a no sé, ahora pienso, a una película, si vamos al cine, pues una persona que necesite unos subtítulos, han comentado que hay una persona con discapacidad auditiva en el grupo que precisa de un subtitulado, ¿no? Pues si tú vas al cine y necesitas una persona con discapacidad auditiva, necesitará pues esto, un subtitulado. Imaginemos que es una persona con discapacidad visual que necesita una audiodescripción de esta película, pero además necesita que ese edificio, este cine, también sea accesible a nivel físico, no solo el elemento material, sino también el arquitectónico. Y lo mismo el humano, ¿no? Si tenemos que interactuar con otras personas. En definitiva, es que hablaremos un poquito más adelante de lo que es el concepto de la cadena de accesibilidad, que ya veis que es cualquiera de las acciones que tiene que realizar una persona para acceder pues, a un documento, a un edificio, o al cine, o por ejemplo a un cartel, ¿no? Con información que nosotros hayamos diseñado, pues forma parte de esta cadena. Cualquier acción que tengamos que realizar no se puede romper en ninguno de sus eslabones, imaginando que cada uno de estos eslabones es una acción. Pasamos a la siguiente. Porque vamos a darle en accesibilidad y diseño, ¿no? Que quizás es lo que se acerca más a lo que vosotros necesitáis en vuestro día a día o en vuestra profesión o vuestra futura profesión, intentando dar respuesta a estas tres preguntas: el por qué, la accesibilidad y el diseño, qué relación hay entre ellos, el para qué y el cómo. Uy, perdón, no sé. Bueno, Cris, ¿cómo seguimos? A ver, espera un segundito, a Dale. ver si me dice por WhatsApp. Qué pena, fue un día con algunos contratiempos. En algún momento va a tener que parar, si no, no llegás, ¿eh? Claro. Saca la grabación, Un ejercicio muy práctico de concentración hoy, porque es terrible. El por qué, ¿no? Sí, sigue. La siguiente. Siguiente diapositiva. ¿Por qué nosotros debemos, la anterior, aquí, por qué tenemos que o debemos, ¿no?, dar acceso a la lectura, a la información, a la cultura, en definitiva, a cualquier servicio o actividad que se ofrezca o que queramos ofrecer, ¿no? Es que no sé tampoco en qué ámbitos os movéis, pero si son del diseño o pues de realizar actividades, o depende intentar cada uno aplicarlo a vuestro ámbito profesional, ¿no? El por qué tenemos que hacerlo, porque es una obligación, evidentemente. Las legislaciones de los diferentes países, desde los derechos humanos a las legislaciones que van teniendo, las normativas de los diferentes países, nos obligan. Realmente nosotros, por lo menos en España, hay una ley de accesibilidad. Desconozco las leyes que hay en Argentina, pero sí que hay una ley de accesibilidad y luego hay decretos legislativos que desarrollan estas leyes, ¿no? Por lo tanto, sí podemos decir que es una obligación. Pero sobre todo, si me pasáis a la siguiente, en Argentina también, perfecto, pues lo mismo, ¿no? Pasamos a la siguiente. La accesibilidad es un derecho que tiene
todas las personas a acceder en igualdad de condiciones. Aquí es donde nosotros tenemos que tomar esta parte de conciencia, ¿no? Que depende de dónde estemos trabajando. Yo, por ejemplo, me lo aplico a mi nivel, a mi trabajo. Yo trabajo en una biblioteca que es pública, por lo tanto, cualquier persona que viene a la biblioteca tiene el mismo derecho a acceder en igualdad de condiciones a los servicios, a las actividades y a los fondos documentales de la biblioteca. Lo digo para que cada uno lo extrapole a nivel profesional, ¿no? O a vuestras necesidades en vuestro entorno. ¿Seguimos? ¿Para qué? Esto lo vamos a dar respuesta a este para qué a través de estos dos conceptos, que seguramente también los habéis escuchado más de una vez, el de igualdad y el de equidad. Vamos a ver a través de dos imágenes, ¿seguimos? ¿Qué diferencia hay o si son lo mismo? Cuando hablamos de igualdad es que estamos dando lo mismo a todas las personas. Imaginemos estos tres, serían como colectivos de personas que quieren acceder al fruto de este árbol y a todos les damos lo mismo, porque nosotros queremos ser igualdad para todos, ¿no? Entonces, les damos este cajón para que puedan subirse a él y acceder al fruto. Enseguida nos damos cuenta de que estos diferentes colectivos tienen necesidades diferentes, con lo cual no están accediendo en igualdad de condiciones. Por lo tanto, entra el otro concepto que sería el de equidad, si le das al siguiente, que es darle a cada persona, darle a cada colectivo eso que necesita. Entonces hablaríamos de igualdad social, nos daría respuesta a este para qué. Por lo tanto, cuando hablamos de personas con discapacidad o con necesidades específicas, deberemos saber cuáles son esas necesidades, con lo cual ya estoy avanzándome a la otra respuesta, ¿no? Al cómo lo haremos. Seguimos en la siguiente. El cómo. Pues el cómo es conociendo cuáles son las necesidades de todas las personas, sean del colectivo que sean, personas que pueden tener dificultades, discapacidad, es indiferente, pero necesitamos saber cuáles son sus necesidades para poder cubrirlas. Antes os decía, ¿no? Yo necesito estas gafas para poder, yo ahora estoy viendo borroso la pantalla, en el momento en que me pongo las gafas, la veo nítida. Pues esto con cualquier tipo de discapacidad o de necesidad. Y existen muchos recursos que luego también os daré una pincelada. Vamos al siguiente. Aquí recogería un poco el contenido de todo lo que se ha hablado, ¿no? Hasta ahora, que sería, hemos de conocer las necesidades de los diferentes colectivos. Ahora veremos las adaptaciones y los recursos, que será lo que os explicaré a partir de ahora, igual que estos atributos, ¿no? Y este diseño tiene que sumar. Si sumamos necesidades y sumamos en el diseño las adaptaciones que tenemos, los recursos, seremos accesibles. Siempre teniendo presente que la transversalidad de la accesibilidad arquitectónica, de la material y de la humana. ¿Sí? Vamos a la siguiente. El objetivo, pues ya lo veis aquí, ¿no? En grande, ofrecer oportunidades. Lo he ido repitiendo y es algo que repito muchas veces, ¿no? Igualdad de condiciones, es una manera de ofrecer oportunidades. Es igualdad de condiciones a todas las personas, sea cual sea su capacidad. Podemos hablar de discapacidad o de capacidad. ¿Sí? Y en medio, veis, este es el concepto que os comentaba de lo que es la cadena de accesibilidad. Sería cada una de las acciones que tiene que realizar una persona para conseguir un objetivo. Este objetivo puede ser, pues, desde acceder a través de un cartel o de un flyer que nosotros hayamos diseñado, acceder a esa actividad o a ese servicio que se está ofreciendo. Si es, por ejemplo, en un teatro, ¿no? El poder acceder al teatro, poder acceder a las actividades que se realizan en este teatro, poder saber dónde están los servicios higiénicos y todo hacerlo de manera autónoma. Pero ya no solo dentro del edificio, pensamos que esta cadena de accesibilidad tampoco debería de romperse en el exterior, pero esto ya sería otro tema, que sería la accesibilidad de la vía pública, pero nos extenderíamos mucho. ¿Y cómo lo conseguiremos? Pues con la igualdad social, con la equidad. ¿Sí? Seguimos con la siguiente. Vale, vamos ahora ya a entrar. Esto sería como una pequeña introducción que yo he querido haceros para que nos situemos en lo que significa, en lo que es la accesibilidad, en los conceptos básicos de accesibilidad. Y ahora vamos a hablar de estos atributos, de estas características que facilitan la lectura. Nos centraremos en las tipografías, el contraste de color, lo veis aquí, la disposición del texto, y luego hablaremos también de formatos y de imágenes. Vamos a ver el siguiente. Cuando nosotros, veis que cuando hablamos de una fuente, la fuente tipográfica, dentro de las tipografías encontramos diferentes tipos de tipografías, nunca mejor dicho,
que ahora concretaremos un poco, con diferentes estilos. Podremos hablar del tamaño de esta fuente, del contraste de color de esta fuente con el fondo y también del interlineado o incluso del interletrado, de la fuente en sí. De la parte del texto, de la información que nosotros comunicamos a través del diseño de un cartel, de un rótulo, de señalizador o de un flyer, tenemos que tener presente, aparte de todo lo que hace referencia a la fuente, también este texto, cómo está justificado, cómo está dispuesto. Voy muy deprisa, ¿no? Perdón, ¿eh? Vale, perdona, voy a ir un poquito más despacio. Soy consciente de que hablo muy deprisa. Voy a intentar un poquito más despacio, porque se me acelera todo, pero hacéis bien en decírmelo. Si veis que me acelero, frenarme, porque acostumbro a hablar muy deprisa. De nada, Verónica, gracias por avisarme. Entonces, espera ahí ya está. Hablaremos del justificado de este texto. De todas formas, estos son conceptos que yo voy a ir repitiendo, ¿eh? De todas formas, cualquier duda me preguntáis. Y también hablaremos del interlineado, como sale arriba, y del interletrado. Vamos a la siguiente. Yo iba a darle ya para pasarla, pero yo no puedo. Nos centraremos ahora en las fuentes y los estilos. Fijaros, voy a ir un poquito más lenta a la que ya entramos un poco más en materia. Encontramos muchas fuentes que no tienen remates. Aquí pone sin serifa. Serían estos remates, la serifa, los remates de las letras. Estos remates, hay muchos tipos de fuentes, como vosotros sabéis. Los que tienen remates, esta característica suma dificultad a la lectura. Yo os iré hablando de características que suman dificultad y de características que facilitan, que suman facilidad. Los remates suman dificultad. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que escoger una tipografía, debemos tender a tipografías que no tengan remates, tipografías de palo seco. Aquí vemos una regular, otros estilos, ¿no? En mayúsculas, en negrita, en cursiva. Ahora con ejemplos veréis el por qué, ya os lo avanzo ahora, la negrita suma dificultad a la lectura. A lo mejor viendo esta imagen a alguien se le ocurre o descubre el motivo. Fijaros entre la palabra regular y entre la palabra negrita, ¿qué hay de diferente? Evidentemente, cada letra es más gruesa. ¿Esto que provoca? Que la distancia entre cada una de las letras, que os he dicho antes, interletrado, disminuya. Por lo tanto, sumamos dificultad. Una negrita suma dificultad. Una cursiva suma dificultad. Una mayúscula, todo el texto en mayúscula, suma dificultad. Eso no quiere decir que nosotros no podemos poner textos en mayúscula. En pasta quiere decir que se juntan, ¿no? Me imagino. Pues exacto, si es eso lo que quieres decir. Todo un texto en mayúsculas nos está sumando dificultad a nuestra lectura. Todo un texto en negrita nos está añadiendo dificultad. Que nosotros destaquemos alguna palabra en negrita, la resalta, no nos está dificultando. Es cuando es todo el texto. Y en cursiva nos pasa lo mismo, ¿eh? Las redondillas, la que sale a la derecha, la segunda empezando por arriba, este estilo también suma dificultad. Yo no sé en Argentina, por lo menos en España, se sigue utilizando la redondilla y las mayúsculas al principio con los niños y niñas cuando empiezan a descodificar el código lector. Se hace básicamente más por algo psicomotriz, ¿no? De la caligrafía, que no porque estos dos estilos dificultan la lectura, ¿de acuerdo? Supongo que esto en general lo que son los estilos queda claro, ¿eh? Sin remates facilitamos la lectura y debemos evitar exceso de mayúsculas, de negritas y cursivas porque suman dificultad a la lectura. Vamos a la siguiente. En la siguiente creo que es la evolución así, bueno, si dentro de una fuente, los elementos, supongo que los conocéis si os dedicáis a temas de diseño, en carteles y así, las partes de cada una de las tipografías, esta imagen la podéis encontrar en internet, lo que es cada una. Cuando hablamos del remate, pues es esta parte que se hace, ¿no? En las ascendentes o en los descendentes, que se hace más ancho, un remate, ¿no? Que hay de muchos tipos, ahora los veremos en otra diapositiva, pero aquí vemos cada una de los elementos que definen cada una de las tipografías. Vamos a la siguiente. Vale, aquí sí que vemos dentro de las diferentes tipografías que podemos encontrar, de las diferentes fuentes, cómo pueden ser estos remates. Lo veis, los clásicos, dentro de las clásicas, una romana, antigua, tradicional, una más moderna. Encontramos la egipcia, que es como un poco más gruesa. Fijaros que los remates van variando mucho y evidentemente existen miles de tipografías que pueden ir pues jugando, ¿no? En sus diseños con estos remates. Siempre pensemos que estos remates dificultan. También os tengo que comentar que
En pantalla, si os fijáis en las páginas web o los textos que aparecen en pantalla, difícilmente encontraréis páginas web que incorporen tipografías con remates. En pantalla suelen ser siempre tipografías de palo seco, porque se sabe, ¿no? Ya es sabido de que dificulta la lectura. De hecho, en las normativas, en las GAP se llaman, ¿no? De páginas web, ya se incluye una de las partes en las que se habla de las fuentes de las tipografías y ya se recomienda el uso de tipografías de palo seco. En papel, si os fijáis, las WAC, esa muy bien, es que no sé cómo se pronuncia, las WCAC, no sé cómo lo diréis. En papel, si os fijáis, las novelas, los libros, la mayoría se publican con tipografías con remates. Si una tipografía en una pantalla se recomienda que sea sin remates, en papel debería ser lo mismo, porque de hecho en una pantalla nosotros podemos ampliar el tamaño de la letra para facilitarnos la lectura. En cambio, con un libro pues necesitaremos una lupa porque si no, no podremos ampliar esta letra. Entonces os diré que en papel hay dos vertientes. Los que están a favor de que es más accesible, de que facilita más la fuente sin remates, y otra vertiente que dice que es indiferente, que los remates en tipografías en papel, sobre papel, no dificultan la lectura. Mi visión, después de leer diferentes artículos de personas especializadas, yo me tiendo a las tipografías sin remates. Aquí veis diferentes ejemplos. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí veis una tipografía, la helvética, que sería una tipografía sin remates, que se consideraría dentro de las tipografías que son accesibles porque son de palo seco, y los diferentes estilos tipográficos en los que ya os he avanzado, que negrita, mayúsculas y cursiva son estilos que dificultarían la lectura. Vamos a la siguiente. Vale, aquí os pongo ejemplos. Veréis que los ejemplos que os pongo de libros reales son infantiles, y es justamente por lo que os acabo de decir hace un momento. En los libros en papel para adultos se utilizan generalmente tipografías con remates, la Times New Roman, y ya está, y para de contar, porque en algún libro os podéis encontrar algún otro tipo de tipografía, pero generalmente se utilizan estas. Por lo tanto, los ejemplos que he tomado son de libros infantiles donde se encuentran diversidad de tipografías. A la izquierda, todo un texto en mayúsculas que dificulta la lectura. A la derecha, uno en letra. Nosotros le llamamos letra ligada, no sé, el redondilla, no sé cómo le llamáis vosotros en Argentina. En este caso son dos estilos que, bueno, también son tipografías, ¿no? La de la derecha es una memima, o depende de la tipografía, el nombre que lleve, pero son tipografías que suman dificultad a la lectura. Vamos a por la siguiente. Sí, vale. Existen fuentes específicas, como estas tres que aparecen aquí, la Saracanda, la Dyslexie y la Sassoon, que están estudiadas específicamente para niños y niñas. Hay estudios detrás de personas especializadas que han hecho investigación con niños y niñas hasta que algunas han diseñado estas tipografías, y son tipografías que facilitan el acceso a la lectura porque ya tienen, bueno, esta parte de estudio detrás. Y aquí os pongo tres como ejemplo. Y en el libro que veis ahí, será uno de los que luego os presentaré, que es una colección que yo he publicado. Es una de estas tres tipografías que se recomiendan para niños y niñas, personas en general, porque se puede utilizar también para adultos, que tengan algún tipo de dificultad, tipo dislexia, un trastorno de la lectura o del aprendizaje, como tipo dislexia, o otros que puedan existir. Con lo cual, si queréis tomar nota de estas tres tipografías, yo en esta colección de libros me decanté por la Sassoon Primary, porque encontré que era la más amigable, ¿no? Para niños y niñas, pero luego ahora ya me he acostumbrado y, bueno, es una tipografía que por lo menos a mí me gusta mucho. Seguimos en la siguiente. No puedo leer todo lo que me dices, yo veo interesante que indiques, no sé a qué te refieres en el resto, ¿eh? Si alguien no quiere, o si quieres abrir el micro, no hay ningún problema, ¿eh? Para hacer tu aportación, Verónica. Después. Ah, después, vale, perfecto. Vale, hablamos pues dentro de la fuente, lo que os he dicho también antes, el espacio entre las letras. Fijaros,
a la izquierda tenemos una tipografía de palo seco y a la derecha una tipografía con remates. La distancia entre letra y letra en una tipografía de palo seco es regular. La versus, ¿no? Cuando es una tipografía con remates, que es irregular. Entre letra y letra la distancia va variando. La regularidad es siempre sinónimo de facilidad y la irregularidad es sinónimo de sumar dificultad, con lo cual ya estamos viendo, ¿no?, que una tipografía sin remates facilita la lectura porque este interletrado es regular. Fijaros en que en la palabra punto, que está en negrita, ahí sigue siendo regular, pero la distancia es menor. Y esta característica, en la que en una negrita las letras estén más cerca una de las otras, es lo que hará que este estilo nos sume dificultad. Vamos a ver el siguiente. Vale, aquí os he hecho este recuadro, que la fuente es la ONCE, esta Organización Nacional de Ciegos de España, que trabaja muchísimo con personas con discapacidad, y estos serían los estándares que ellos han marcado para, según la distancia a la que nosotros estemos leyendo un cartel o un rótulo, qué tamaño debería tener esta letra, ¿no? De qué tamaño debería ser la tipografía. Fijaros que entre el mínimo y el recomendable hay el doble. O sea, si nosotros estamos a 1 metro de distancia, el tamaño de esta letra tiene que ser de 1,4 centímetros, ¿no? 1,4 centímetros. Si el mínimo, pero si queremos ir a algo, a lo recomendable, o sea, algo excelente, nos iremos al 2,8. Esto es interesante. Yo creo que a mí al menos en lo que me hace pensar es que generalmente en accesibilidad se cumplen con mínimos y el cumplir con mínimos nos lleva a que muchas veces luego no llegamos, no alcanzamos ese mínimo, porque decimos, bueno, a 1 metro pues 1,4, luego por el motivo que sea, porque en imprenta se ha utilizado otro papel que es diferente al que nosotros teníamos pensado en el diseño, o porque al final la distancia ya no es de 1 metro, es de 1,5 metros, resulta que ya no queda 1,4, sino que queda 1,2, y la distancia es un poco más, con lo cual ya estamos fuera de lo que nos indicarían los estándares. Esto no es normalizado, son recomendaciones, ¿eh? No está en una ley ni en una normativa, pero sí que está a través de esta organización que defiende los intereses de personas con discapacidad visual. Por lo tanto, mi consejo es que siempre tendáis a ir a recomendables o a excelencia. No vayamos a buscar un mínimo, un justo, ¿no? Sino vayamos mucho más allá. Seguimos con el siguiente. A ver, aquí. Aquí os he puesto 3 ejemplos de 3 novelas, ¿no? 3 libros para personas adultas. Si os fijáis, en las 3 se utilizan tipografías con remates y en la de la derecha es un tipo de libro. Aquí tengo alguno, voy a ver, sí, aquí tengo uno. Son editoriales que publican libros con tipografías mucho más grandes del estándar. Hemos dicho que la ONCE recomienda que son 12 puntos el mínimo. Cuando nosotros decidimos a qué medida vamos a poner la tipografía en nuestro diseño, el mínimo son 12. El mínimo, y antes os he comentado que siempre es mejor ir más allá del mínimo, porque luego igual imprimimos, lo pensamos en DIN A3, luego se imprime en DIN A4, y resulta que lo que había puesto yo, que era un 12, ya no es un 12, es un 9,5, con lo cual siempre ha de ser superior. Entonces, existen algunas editoriales que publican libros ya directamente en letra grande. Y aquí os he puesto 3 ejemplos de 3 tipografías con un tamaño muy diferente. Yo he llegado a ver libros con tipografías que no superan el 9 y se siguen, bueno, los de bolsillo y así, o sea que se siguen publicando, ¿no? Y todo es un motivo económico. Al final, cuanto más pequeña es la letra, menos papel utilizamos y más barato es este libro que estamos publicando. Nosotros en nuestros diseños, pues a lo mejor es mucho mejor decidir qué información queremos poner, ser más escuetos, ¿no? Poner la información imprescindible, no poner información que no sea necesaria y poner la tipografía lo más grande que podamos. Vamos al siguiente. Aquí, veis, os pongo, cuando hablamos de estos 12 puntos, pues decir, bueno, 12 puntos depende de la tipografía. Unos 12 puntos en una Calibri no tienen nada que ver que unos 12 puntos en una Tahoma, ¿no? Por ejemplo. Con lo cual, si nosotros vemos aquí una fuente, el tamaño de los 12 puntos se refiere a estos 0,423 milímetros en lo que sería
el tamaño de una mayúscula, ¿eh? O de una letra con su ascendente, no solo del cuerpo de la letra. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Vale, aquí vemos los contrastes de colores. La 11, estos serían los contrastes de colores que la 11, la misma organización de las que os he hablado antes, recomienda, ¿no? Para facilitar el acceso a la lectura. De todos estos contrastes que veis, que evidentemente no se nos debería de ocurrir hacer un cartel con un fondo verde y una letra verde, o azul con la letra azul, y los dibujos en línea en azul con un tonito más bajito, porque luego ahí no se va a ver absolutamente nada. Pensad también, no solo en personas que tienen baja visión, sino en la distancia desde la que vemos este cartel, ¿de acuerdo? De estos contrastes que vemos aquí, los más recomendables, que al final si os los preguntara, yo creo que los diríais enseguida, sería el negro sobre blanco, el blanco sobre negro y después el negro sobre amarillo y el amarillo sobre negro. El contraste del amarillo con el negro es un contraste que facilita el acceso a la lectura. El resto, pues siempre teniendo presente, si estamos con un verde, como este, que es intenso, que es fuerte, que es oscuro, le pondremos un blanco. Es evidente que si utilizamos un verde muy clarito, un color pastel muy clarito, el blanco no se verá, con lo cual el texto tendría que ir en negro, ¿de acuerdo? Pero es importante y sobre todo tener presente si utilizáis papeles que tienen, el papel en sí ya tiene alguna base de color, pues se tiene que tener presente porque cuando nosotros imprimamos ese papel también va a afectar en cuanto al contraste y el contraste es muy necesario. Veremos algunos ejemplos también, creo. Vamos al siguiente. Aquí se ha puesto dos ejemplos también de libros infantiles de contrastes de color. El de la derecha es real, os lo aseguro. Es un texto que queda aquí en una esquinita a la derecha del libro, que yo me lo salté la primera vez que miré este libro. Luego me di cuenta de que no, de que ahí había un poquito de texto, ¿no? Y piensas, ¿cómo es que no han puesto el texto en blanco si el fondo era gris oscuro? Pues porque es un tema económico. Es que a lo del tema económico vamos a ir muchas veces a parar ahí, ¿no? Cuando tú imprimes un libro, tienes que utilizar siempre una tinta del mismo color. O lo haces siempre en tinta en blanco o lo haces siempre en tinta en negro. Si empiezas a hacer cambios de tinta, esto encarece el coste de este libro. Con lo cual, aquí en lugar de cambiar el fondo, pues lo dejaron y ya está. En el de la izquierda vemos un texto en mayúsculas, en blanco, pero fijaros que aparte del contraste de color, porque el fondo es un color pastel anaranjado, la ilustración está debajo del texto, con lo cual el contraste de color se va perdiendo porque estamos dificultando el identificar las palabras que hay encima de esta ilustración, ¿no? De identificar cada una de estas palabras. Aquí lo ideal es haber puesto una pastilla de fondo plana para poder contrastar bien este texto con la ilustración. Vamos a la siguiente. Vamos a ver cómo sería la justificación. Hemos hablado de interletrado, veremos el interlineado y algunas características más. ¿Seguimos? Hablamos ya de la disposición del texto, ¿eh? Fijaros que la primera Biblia que se imprimió justificada en caja, es decir, justificada a izquierda y a derecha. Esta justificación, ya por tradición, la hemos ido pues pasando después se ha ido manteniendo, ¿no? En la tradición de cómo nosotros vemos, si nosotros vemos un texto justificado de izquierda y a derecha, lo vemos todo como ordenado, ¿no? Pues la justificación de izquierda y a derecha dificulta el acceso a la lectura. Seguro que se ha pasado muchas veces que estás leyendo un texto y vuelves a leer la misma línea, ¿no? Pues esto justamente es porque está justificado a izquierda y a derecha, en caja, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente. En la siguiente diapositiva vemos otra vez, ¿no? Dos textos. Una es una guía de viajes, la otra es una lectura, un libro. Y una de las cosas, aparte de esta dificultad, ¿no? de pasar de una línea a la otra, fijaros en la cantidad de palabras que se cortan al final de la línea. Cuando una persona tiene dificultades de la lectura, ¿no? del proceso lector, leer media palabra, una persona con dislexia o cualquier otro tipo de dificultad, leer media palabra, que para ella es una palabra, y leer otra media palabra en el otro lado, que no tienen concordancia la una con la otra, porque se leen como independientes, hace que se pierda
el hilo a nivel de cognitivo, ¿no? De comprensión lectora de ese texto. Entonces, esto suma mucha dificultad. Y fijaros que es que en 5 o 6 líneas, en el de la derecha creo que hay, es que a ver que esto se me queda tapado, hay 1, 2, 3, solo con una línea de diferencia, 3 palabras cortadas al final de línea. En este pequeñito párrafo ya se ha perdido la parte cognitiva, ¿no? La comprensión de este texto. Y en la de la izquierda lo mismo. Igual me decís, bueno, pero si tú no tienes ningún tipo de dificultad, esto no te sucede. Ya, lo que pasa es que si nosotros, en lugar de justificar a izquierda y a derecha, solo justificamos en bandera, a izquierda, esto nos lo ahorramos porque jamás se cortarán palabras al final de la línea. Vamos a ver el siguiente, que será el ejemplo en el que podremos ver un justificado en bandera. Lo podemos justificar en bandera a la izquierda, también se puede justificar a la derecha, dependerá del diseño que nosotros queramos hacer. O simplemente no justificar, centrado, ¿no? Si nosotros centramos, facilitamos el pase de una línea, un paso, ¿no? De una línea a la otra, no encontraremos nunca palabras cortadas al final de línea. Y esto es indispensable para facilitar el acceso a la lectura. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Aquí vamos a hablar del grosor. Del grosor del papel. Pues es algo que también se tiene que tener presente, sobre todo más en libros, ¿no? Si nosotros tenemos que hacer un díptico o un tríptico, ¿no? Que sean varias páginas que tenemos que manipular. Si el papel es excesivamente fino, nos va a costar a nivel psicomotriz. Hoy hay personas que tienen dificultades psicomotrices a las que les va a costar hacer el movimiento, el abrir, ¿no? Este díptico. Un grosor de este papel, si es más, no hace falta que sea un cartón como aquí, fijaros que este tipo, el que nos aparece aquí en esta imagen, es un libro dirigido a niños muy pequeñitos, justamente por este motivo, porque los niños pequeños tienen dificultades psicomotrices, con lo cual un papel en cartón como este les facilita la psicomotricidad fina. Por lo tanto, el grosor de papel también forma parte de la accesibilidad para personas que tienen dificultades motrices en sus manos. Vamos a por el siguiente. Otra de las características del papel, el acabado de este papel. Puede ser, en este caso tenemos acabados satinados, brillantes. ¿Por qué se utilizan los acabados satinados si vemos que nos dificulta la lectura? Porque nos refleja la luz en esta parte, en esta sátina, y hace que nosotros tengamos que ir moviendo perdón, el libro o el papel, ¿no? Esta hoja, para poder leerla. Se utilizan sobre todo, aquí os he puesto 2 ejemplos claros, uno es una guía de viajes y el otro es un libro infantil, porque los papeles satinados enfatizan los colores. Entonces esto hace que a los editores les encante, sobre todo en estos tipos de publicaciones, incluso en los carteles, yo he visto muchos carteles de informativos en los que se utiliza un acabado satinado. Pues tenemos que tener presente que estos acabados, al reflejar la luz, nos están dificultando y además pueden provocar molestias a personas con baja visión o con algún trastorno en su vista, ¿de acuerdo? Con lo cual siempre es mucho mejor utilizar papeles en acabado satinado mate o en acabado mate, porque este no provocará estos reflejos y no nos dificultará la lectura del contenido que tenemos delante. En el de la derecha, además, fijaros, el contraste de color, también está el texto incrustado encima de una ilustración, con lo cual estamos sumando muchísima dificultad. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente. Antes hemos hablado del interlineado, ¿no? La separación que hay entre letras, y aquí hablaremos del interletrado, ahora hablaremos del interlineado. Aquí es independiente si la tipografía es con remate o sin remate. Nosotros podemos jugar con la separación que quedan entre las líneas que nosotros estamos poniendo en los textos, porque si los juntamos mucho, estaremos sumando dificultad. Yo creo que esta quizás es un poco de lógica, ¿no? Que si ves un texto muy pegado una línea a la otra, estaremos dificultando la lectura, mientras que si los vamos separando, facilitaremos la lectura y el paso de una línea a la otra, sobre todo si están justificados en bandera, si no están justificados en caja. Vamos a seguir con el siguiente. Vale, hemos hablado la parte de lo que serían las características de las tipografías, de los acabados, del papel, de los contrastes de color.
En este caso, si nos centramos en lo que es el contenido de lo que nosotros queremos transmitir, fijaros que a nivel de texto podemos volver a hablar del papel, ¿no? de este reflejo de la luz en el papel, si es satinado. Y luego vemos lo que es no sé si conocéis, la lectura fácil. Es una adaptación de textos tanto de formato como de contenido. No sé si la conocéis, si no, yo, con que hoy no podemos dedicarnos a este punto de lectura fácil, lo que son las adaptaciones en sí, os animo a que busquéis, si no, en mi página web, si encontráis, es susanapeis.com, ahí encontraréis artículos en los que hablo de todos estos tipos de adaptaciones que existen. El braille, que seguro que lo conocéis, que es un sistema de lectoescritura. Luego los pictogramas, veremos muy poquito hoy, pero tengo aquí también algún libro, si nos da tiempo de enseñaros. Son pictogramas que representarían, ¿no?, el contenido para facilitar el acceso a nivel cognitivo. Y luego el tener presente que cuando nosotros utilizamos textos a través de Internet, de nuestras webs, tienen que ser textos accesibles a nivel digital. Estas también son características que se tienen que dar. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un PDF, ha de ser un PDF accesible, que no sea una imagen, para que nos entendamos, sino que el texto se pueda, en el momento que tú puedes seleccionar el texto, los lectores de pantalla de personas con discapacidad visual ya pueden leer el texto. Pero bueno, esto también sería otro tema muy largo a desarrollar, ¿eh? Pero tenerlo presente. Luego, a nivel de... Es que me van saliendo, que vais escribiendo cosas y me salen aquí. ¡Ay! Perdón. Ay, que se me ha ido. No sé si me veis, es que se me acaba de marchar la... Ay, ¿qué he hecho yo? Y te vemos, te vemos. Vas por imágenes, pixelado, codificación, texto alternativo e imágenes con texto. Tienes muteado el sonido, Susi. Sigue muteado, ¿eh? ¿Ahora? Está perfecto. No te vemos, pero Pero te escuchamos. ¿no me veis? Es que no sé qué ha No. pasado. A ver. Ahí sí, ahí sí. Ahora. Ahí ya está, ya está. Vale, y me oís, ¿no? Vale, no sé qué ha pasado. Es que me salían aquí. Me sale cuando escribís, me sale aquí y me tapa la pantalla. Vale, en cuanto a las imágenes, claro, aquí, por ejemplo, se mezcla un poco cuando fueran imágenes digitales, porque hablamos de pixelado en una imagen digital, pero pensemos también, si nosotros utilizamos una imagen para ponerla en un cartel o en un rótulo, pues que no sean imágenes pixeladas, evidentemente. Tener presente lo que es la codificación del color, el contraste de color y utilizar en digital, si hacéis trabajos o informaciones en digital, utilizar siempre el texto alternativo también por ejemplo, en Instagram o en las páginas web, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros incrustamos, ponemos una imagen en digital, si esa imagen no le ponemos un texto alternativo, una persona con lector de pantalla, cuando llegue a esa imagen, solo va a ver el nombre de la imagen, número.jpg o el nombre que tenga esa imagen. Nosotros, si en el texto alternativo le ponemos la información de esa imagen, pues podrán acceder en igualdad de condiciones, aunque no la vean, pero sí a lo que nosotros hemos escrito. Y muy importante, si nosotros utilizamos imágenes, sobre todo a nivel digital, que tienen texto, pensemos que una persona que utiliza un lector de pantalla no va a poder ver ese texto. Nosotros, la imagen es imagen, aunque ahora, bueno, hay muchas tecnologías, realmente seguro que sabéis que a través del teléfono podemos leer en una imagen y nos selecciona el texto y lo podemos copiar como texto. Pero pensar que siempre que utilicemos imágenes, si yo, por ejemplo, en Instagram, ¿no?, pongo una imagen pongo toda la explicación en esa imagen, una persona que tiene discapacidad visual y acceda no va a poder leer lo que nosotros hemos puesto en esta imagen. Supongo que se entiende a lo que me refiero, ¿eh? Pero bueno, esto ya sería parte más de digital. Vamos a ir al siguiente. Vale, aquí os he hecho un recuadro con todas las adaptaciones que existen de texto, de imagen, de audio y multimedia, según las necesidades de una persona con discapacidad intelectual o cognitiva, una persona con discapacidad visual, que recordemos puede ser una persona
con ceguera, o una persona con baja visión, o con una persona con trastorno en una vista. Pensemos que de 0 a 100, ¿no? Si el 100% fuera la no visión, pues que hay un abanico muy amplio dentro de las características de necesidades de esa persona. Y en auditivo lo mismo. Entonces, aquí podemos ver en texto intelectual, pues la lectura fácil, que es lo que os he dicho, que si no conocéis os animo que busquéis información sobre lo que es la lectura fácil. Para una persona con adaptaciones de texto, una persona con discapacidad visual, pues el braille, la letra grande, porque es baja visión, el uso de la tipografía, el contraste de color. O sea, aquí veis en resumen, ¿no? Un recuadro donde podéis ver las diferentes adaptaciones que existen según, pues esto, el tipo de necesidad que sea. Vamos a la siguiente. Muy bien, ¿cómo puedo hacer que un diseño sea más accesible? En las siguientes diapositivas vamos a ver materiales y herramientas de apoyo, recursos que nosotros podemos utilizar. Pero creo que es indispensable que nos planteemos esta pregunta, ¿no? ¿De qué manera puedo hacer este diseño más accesible a una persona con discapacidad física o discapacidad visual, auditiva y cognitiva? A través de lo que hemos ido hablando hasta ahora. A lo mejor simplemente cambiando la tipografía estamos siendo más accesibles, porque estamos utilizando una tipografía con remates o estamos utilizando un montón de tipografías diferentes con un diseño en el que cuesta, ¿no?, de localizar la información, y simplemente con modificar esto ya estamos haciéndolo más accesible, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, porque a partir de ahora creo que ya empiezan a aparecer las adaptaciones y los materiales que hay, los materiales y las herramientas de apoyo. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vale, el diseño, vamos a responder como antes, a estas 3 preguntas, el qué, el quién y el cómo. Vamos a ver el carteles, dípticos, no sé si, es que claro, tampoco sé a qué os dedicáis cada uno, pero vamos a intentar responder el qué, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitir? ¿De qué tipo es un cartel o un díptico que nosotros queramos hacer, este diseño que estamos haciendo? Pueden ser informativos, persuasivos, educadores, estéticos, ambientales, urbanísticos. Fijaros, yo me gustó poner este ejemplo, los que veis a la derecha, ¿no? De cuando pasamos la pandemia. Supongo que en Argentina pasó como aquí, que en pandemia de repente nos enseñaron a lavarnos las manos, porque hasta entonces nosotros no sabíamos. Entonces nos empezaron a poner unos cartelitos, por lo menos aquí fue así, ya me diréis si ahí también, en los que te enseñaban paso a paso cómo se lavaban las manos, por delante, por detrás, luego tal, pascual, todo el rollo, para informarnos cómo, de qué manera, de manera visual. En España sucedió, y me imagino que también ahí, porque yo creo que sucedió no en todo el mundo, que cuando estalló la pandemia, quedaron totalmente excluidos de informativamente los colectivos de personas sordas, por ejemplo, porque no sabían lo que estaba sucediendo. Aquí incluso yo recuerdo haber denunciado por Twitter, ¿no? Ponían los informativos con un intérprete en lengua de señas, ¿no? Y los rótulos pasaban por delante de esa persona. Yo lo puse en Twitter porque dije, no me puedo creer que en este momento, ¿no?, en el que todo el mundo está tan desorientado, estemos excluyendo de esta manera tan clara a un colectivo que solo tiene esta manera de informarse, que es una persona interpretando en lengua de señas lo que están diciendo en lo informativo, ¿no?, cada momento. Lo de mantener la distancia, fijaros, o sea, la cantidad de carteles con imágenes, ¿no?, con iconos, que nos estaban dando toda esta información a nivel visual. Por lo tanto, hemos de tener muy presente el tipo de información que queremos dar y el tipo de cartel o de diseño que queremos hacer, dependiendo del tipo de cartel que estemos haciendo, ¿no? Es interesante esto. Vamos a ver al siguiente. Esto sería lo que daría respuesta al qué es lo que queremos transmitir. ¿A quién? Pues volvemos a lo mismo que antes. Yo hablo en biblioteca pública, ¿no? Por ejemplo, que es donde trabajo yo, y cuando nos preguntan, ¿no?, ¿a quién os dirigís las bibliotecas públicas? A todo el mundo. Dices, perdona, ¿a todo el mundo? Yo no veo a todo el mundo en la biblioteca. Justamente los colectivos de personas con discapacidad han dejado de acceder a muchísimos servicios y a muchísimas actividades porque no se cubrían sus necesidades. Por lo tanto, debemos tener presentes todas estas necesidades que hemos ido viendo y que acabamos de ver ahora en esta presentación. Por lo tanto, ¿a quién? En teoría, nos deberíamos dirigir a cualquier persona. Vamos a seguir en la siguiente. Y el cómo. Antes hemos dicho teniendo presentes. Todo lo que os voy a comentar ahora es teniendo presentes las necesidades
de los diferentes colectivos, a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel cognitivo, a nivel físico. ¿Cómo? Pues tendremos presente si queremos hacer algo en papel o digital, ¿no? Las características pueden ser similares. Antes hemos hablado de tipografía y yo os he comentado que para mí es igual de importante que en digital parece como que está más establecido porque hay una normativa detrás, ¿no? Las WAC estas que hemos visto antes, en las que ya se establece que las tipografías deben ser sin remates, pero en papel igual no lo tenemos tan claro. Mi opinión, ya sabéis que es que siempre se deben de utilizar tipografías sin remate. Por lo tanto, elegiremos el soporte, saber si lo queremos de una manera o de otra. Vamos a seguir. Siguiente. Vale, decidiremos qué canal. El canal puede ser áptico, es decir, táctil, puede ser visual y sonoro. Se recomienda que se utilicen siempre dos de estos canales. Dos canales, porque podemos encontrarnos una persona que sea visual, pero que tenga una discapacidad auditiva, o al revés, una persona con discapacidad auditiva que tenga buena visión, pero también nos podemos encontrar con una persona que tiene discapacidad visual y auditiva a la vez, o que tiene una discapacidad motriz y auditiva, o visual y áptica, ¿no? Por lo tanto, de los tres canales posibles, áptico, que sería pues en braille o en relieve, ¿de acuerdo? Y visual y sonoro, que los tenemos más claros. Pues intentar utilizar dos de estos canales. Y los sistemas pueden ser los textuales, los tenemos claros los que son, los icónicos, hemos hablado, ¿no? Que durante la pandemia toda la cantidad de iconografía que empezó a aparecer, y luego los cromáticos. Muchas veces utilizamos, pongo por ejemplo, ¿no? Las líneas del metro. La línea roja, la línea verde, la línea amarilla, de colores. Pero si estos colores, aquí lo mismo, si estos colores no les damos también otro tipo de información textual, a lo mejor una persona que no sepa distinguir estos colores, pues no puede identificar si la línea rosa o la verde y la roja, que serían las que serían las más claras en una persona que tiene daltonismo. Con lo cual, siempre es mejor mezclar sistemas a la vez. O utilizamos un textual y al textual además le ponemos un cromático. O utilizamos un icónico y además el cromático o el icónico con texto. ¿Vale? Lo mismo que en los canales, en los sistemas, se recomienda dos como mínimo. Si utilizamos los tres, perfecto. ¿De acuerdo? O sea que esta sería la manera del cómo hacerlo. Y vamos a seguir. Muy bien. Aquí lo juntamos todo. Tenemos por un lado nuestro diseño que será pues un canal y el sistema, el canal áptico, visual y sonoro, y nuestro sistema icónico, textual y cromático, y luego decidir si en papel o digital o en papel y digital, porque muchas veces utilizamos los mismos diseños para los dos, ¿no? Para tanto papel como para digital. Vale, seguimos. Muy bien, aquí sería, ¿no?, el resumen. Fijaros que hablamos de que tipografía, contraste, contenido, diseño, sería como un engranaje, ¿no?, que tiene que funcionar todo. Sería como siguiendo la línea de antes, lo que os he comentado de la cadena de accesibilidad. Pues este engranaje tiene que funcionar para realmente ser accesible. El porcentaje de accesibilidad dependerá de la suma de estas características, de estos atributos que nosotros vayamos poniendo. Cuantos más atributos pongamos que faciliten, pues más accesibles seremos. Y cuantos más atributos pongamos que dificulten, pues menos accesibles seremos, ¿no? Muchas veces no se puede conseguir un 100% de accesibilidad y siempre queda algún colectivo, alguna persona excluida. Pero lo que está claro es que cuanto más accesibles seamos, cuanto más diversidad, ¿no? A más personas podremos ofrecer la posibilidad de acceder en las mismas condiciones. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí, esta frase no es mía, o sea, estas frases que salen aquí no es de Víctor Coopers, no sé si lo conocéis, si no, os recomiendo también que lo veáis, que veáis las conferencias que hace porque son muy interesantes. Y es siempre esta frase que la utiliza mucho, ¿no? Que lo más importante es que lo más importante sea realmente lo más importante. Y os pongo un ejemplo que no sé si lo conocéis, creo que sale en la siguiente página, en la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente. Vale. En los premios Oscar de 2017, no os lo pondré el vídeo, pero lo podéis buscar, hubo un error garrafal en el que dieron como ganador de uno de los premios y por error dijeron a una película que no era la ganadora.
¿Y por qué? Pues justamente por la frase que acabo de decir, porque lo que era realmente importante en los carteles de los Oscars no era lo más importante. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Este era el diseño, el diseño inicial, ¿no? Fijaros, aquí en grande, los Oscars, ¿no? Y aquí salía el título de la película y los directores o los que tenían que darles el premio. Y debajo en pequeñito, mejor película. Veis que sale en lo más pequeño. Vamos a la siguiente diapositiva. El logotipo en grande, el premio en pequeño. Y vamos a la siguiente diapositiva. Fue el cambio que hubo después de este error que hubo. Yo os animo a que lo veáis, por internet lo podéis encontrar. ¿Qué hicieron? Pues realmente poner lo más importante, que era saber cuál era el premio que se estaba dando, que era a la mejor película. No era importante que eran los Oscars, sino qué premio estamos dando. Con lo cual se cambió el diseño de las tarjetas de los premios Oscar, ¿no? A partir de este error que bueno, y al final de lo que te das cuenta es de que no estaban dándole importancia al diseño de estas tarjetas, no estaba recogiendo que era lo más importante, que en este caso es el premio. Vamos a la siguiente. Aquí os pongo algunos ejemplos de diseños, ya veis la mano que pongo aquí arriba, ¿no? Así hacia abajo, en la que, pues diseños, de carteles, ¿no? Con mucho diseño, pero realmente es muy difícil. Fijaros todas las características de las que hemos hablado hasta ahora, la cantidad de características que están dificultando la lectura. Desde las tipografías, el de la derecha vemos todo en mayúsculas, el contraste de color está bastante bien, la justificación en bandera también, pero hay tal cantidad de información que realmente se está sumando mucha dificultad. En el de la izquierda, evidentemente, el texto del lado con una letra súper pequeña, pues es muy difícil de que luego tú encuentres realmente la información que necesitas. Por lo tanto, para mí estos dos diseños pues no superarían, ¿no? Un mínimo en accesibilidad. Vamos a ver el siguiente. Aquí otros dos ejemplos de carteles. Yo los he ido encontrando por internet, o sea, no es que tenga nada en concreto de esto. Pero fijaros en el de la derecha, aquí sí que se pierde el contraste de color, está el texto encima de la ilustración, con lo cual pues está sumando muchísima dificultad, ¿no? Aparte, bueno, que el texto esté en diferentes lugares no es tan dificultoso, pero sí que es verdad, y qué hermosos diseños. Sí, pasa que el diseño, yo creo que una de las cosas que tenemos que quedarnos es que el diseño no debe estar jamás reñido con la accesibilidad. ¿De acuerdo? Con lo cual, se pueden hacer diseños muy bonitos, pero que además sean accesibles, porque si no, no conseguimos nuestro objetivo, que es llegar al máximo de público, ¿de acuerdo? Con lo cual, en estos, si pensáis en todos los atributos que os he ido comentando en la charla, pues veréis que aquí se cumplen justamente muchos atributos que dificultan, ¿no? Que suman dificultad. Con lo cual, pues deberíamos de evitarlo. El exceso de tipografías también dificulta la accesibilidad a la lectura. Vamos a ver lo siguiente. Aquí vemos un cartel, ¿no? De información sobre una persona que va a dar una conferencia en la que ha incluido toda su currículum vitae, que está aquí debajo de su nombre, que quizás yo hubiera preferido que hubiera puesto pues, en 3 líneas, ¿no? Su currículum, pero no sé, pues si es licenciado en tal y no sé, una pincelada, no hace falta saber toda la información. El exceso de información, cuando nosotros queremos transmitir información, un exceso de información genera muchísimo ruido y al final hace que a nivel cognitivo no estemos transmitiendo nada. Para empezar, porque lo sabéis, que delante de un texto muy largo, la mayoría de personas no leen, lo dejan. Pero, esto es demasiado. Entonces, es mejor la esencia de lo que queremos transmitir y transmitir justamente lo importante, lo que hemos visto antes en la frase de Víctor Coopers, ¿no? Que lo importante sea realmente lo más importante, ¿no? Que destaquemos lo que queremos transmitir. Aquí que nos interesa saber que hay un foro de deporte inclusivo y que es en este horario y que esta persona va a hacer una conferencia. El saber todo lo que esta persona hace, pues quizás no es tan importante. Hubiéramos podido darle más importancia al resto y poner a lo mejor un código QR con quien quiera más información, pues aquí la puede encontrar, ¿no? Por ejemplo, por sugerir. De acuerdo, vamos a ver la siguiente, otro ejemplo.
Aquí os pondría en un cartel qué elementos deberíamos de tener presentes, ¿no? El evento que estamos haciendo, el lugar, el día y la hora. Yo he encontrado muchísimos carteles que a lo mejor te pone el día, pero no pone en qué año. Y tú lo encuentras por internet y no sabes si eso es de este año, de hace un año, de hace dos, o si es del año que viene, ¿de acuerdo? Importante el lugar y la hora, aparte del día. Una imagen siempre pues, facilita, ¿no? El que a nivel cognitivo también podemos comprender de qué estamos hablando. Importante el contacto y los logotipos que necesitemos poner, ¿eh? Vamos a seguir con la siguiente. Creo que son ejemplos de esto justamente. Aquí os pongo unos ejemplos, ¿veis? Quizás de diseño y dices, bueno, pues no tiene un diseño tan. El de la izquierda tiene un diseño, yo encuentro que son diseños que están muy bien, en los que podemos incluir una imagen, el texto necesario. Sí que igual se podría mejorar el tema de la tipografía, porque quizás la fecha, el lugar, la fecha y el lugar y la fecha queda un poco diluido con esta tipografía, pero bueno, se pueden siempre mejorar, ¿eh? Pero están mucho más claros y transmiten la información justa y necesaria, ¿eh? Ya hemos dicho que el exceso de información es ruido, no nos hace falta, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente. En un flyer o un díptico, al final sería más o menos lo mismo que en un cartel. Generalmente, en los flyers o dípticos, trípticos que nosotros podamos utilizar para transmitir algún tipo de información, se pone más texto, pero igual, aún así, esta información deberíamos de seleccionar la que fuera imprescindible y tener presentes las necesidades lectoras. ¿A qué me refiero? Cuando busquéis la información sobre lectura fácil, pues intentar redactar en un texto que sea de fácil comprensión, evitar frases subordinadas y a veces cuando escribimos podemos utilizar como una retórica que a la hora de leer nos puede dificultar, con lo cual cuanto más fácil y más simple pongamos la información, más llegaremos a todas esas personas que necesitan acceder a esa lectura, ¿de acuerdo? Y luego igual la imagen, contacto, logotipos, todo esto igual. Siguiente, vamos a la siguiente. Aquí os he puesto un par de ejemplos de dípticos en los que tenemos información con unos diseños que son que atraen, con informaciones destacadas, ¿no? Con otro color, pero fijaros que se mantiene, ¿no? El contraste de color, iconos, en el de la derecha vemos que se utilizan iconos también, ¿no? Que estos iconos a nivel de diseño, yo a veces me gusta poner de ejemplo cuando nosotros tenemos que lavar una prenda en una lavadora. ¿Cómo sabemos la temperatura? Si se puede poner en la secadora, si se puede lavar en agua caliente. Tenemos una etiquetita muy pequeña y utiliza unos iconos que están internacionalizados y a partir de ahí nosotros ya sabemos con 4 iconos que se puede lavar en agua caliente, que se puede planchar, que no se puede poner en la secadora o que se tiene que lavar en seco, ¿no? Lo mismo si en la circulación viaria, ¿por qué nos paramos delante de un semáforo cuando tiene una luz encendida, que es roja, ¿no? Resulta que yo no sé no puedo ver los colores porque no distingo entre el rojo y el verde, pero resulta que yo sé que el rojo es el de arriba y el verde es el de abajo, por ejemplo, ¿no? Pues hay unos estándares internacionales o en los aeropuertos, ¿no? Que nos facilitan a través del icono, porque las imágenes nos transmiten a nivel cognitivo mucha información y por eso antes os hablaba de la pandemia, ¿no? De todo lo que nos llegó a facilitar en la pandemia a través de iconos, toda la información que se nos fue generando. Vamos a ver el siguiente. Vale, ahora sí que os hablo ya, yo creo que son de las últimas diapositivas. No sé cómo vamos de tiempos. Bueno, vamos un poco fuera de tiempo. Herramientas y materiales de apoyo para personas con discapacidad visual. Pues desde lupas, no sé si las conocéis, lupas, telelupas, ahora saldrán en imagen, ¿eh? Un escáner OCR, que son los escáneres que leen los textos y los trasladan a una pantalla para que nosotros podamos luego o bien leerlos o bien oírlos a través de síntesis de voz. Lectores de pantalla, ¿no? Como en los teléfonos tenemos el Talkback o el VoiceOver para Apple, el JAWS, que es un programa, ¿no? un hardware que se pone en los ordenadores. Audiodescripción, antes os he hablado de la audiodescripción que se utiliza en películas, al menos en España está normalizado con una norma UNE.
La inserción de códigos QR que las personas con discapacidad visual pueden utilizar, incluso las personas ciegas. Luego se utilizan unos marcadores, ¿no?, en relieve para identificar dónde está situado este código QR. Un plano áptico, no sé si sabéis lo que es, ahora lo veréis en imagen, es un plano en relieve para poder identificar los espacios. O los encaminamientos podotáctiles, que son estos encaminamientos que vemos muchas veces en las calles o en edificios, ¿no?, que nos van guiando a través de un suelo en relieve y nos van guiando a nivel táctil por los diferentes espacios para personas que utilizan el bastón, personas ciegas, que puedan ponerlo en estos surcos y así se puedan dirigir a los diferentes espacios. Vamos a pasar a la siguiente porque salen algunos de estos ejemplos en imagen. Aquí veis diferentes tipos de lupas, telelupas, lupas de mano, electrónicas, o aquí abajo esto que veis que es como un ratón de ordenador, realmente es un escáner que va leyendo el texto de este papel y nos lo va trasladando a la pantalla para que luego pueda ser leído o visualmente o con un lector de pantalla. Vamos al siguiente. Aquí veis el encaminamiento podotáctil, el que se ve más claro a la izquierda sale en la vía pública, que igual no se ve tanto el relieve, pero el del centro sí que lo veis, en negro sobre el fondo blanco del suelo, está hecho con materiales de construcción y en estos surcos la persona con usuaria de bastón lo coloca en el surco y así se puede orientar. Una persona con baja visión, una persona con discapacidad visual puede ver este camino que le va dirigiendo pues, al ascensor, al mostrador de atención, ¿de acuerdo? A la derecha, arriba a la derecha, encontráis un plano áptico, es un plano en relieve que nos va a través de texturas y en relieve, nos va indicando los diferentes espacios pues de un museo, de una biblioteca, de un espacio, ¿no? A través de esta parte táctil, las personas con discapacidad visual se hacen como una imagen de lo que es el espacio, o personas con discapacidad intelectual también pueden ver, ¿no?, en este plano cómo está distribuido el edificio. Abajo os he puesto el código QR. Aquí sí que veis estos puntitos rojos. Realmente estos marcadores no son todo el alrededor, sino que solo son dos de las esquinas en relieve, como si fueran los puntitos de braille. Entonces, cuando esta persona toca estos puntitos, sabe que ahí en medio hay un código QR y lo puede leer con su dispositivo. Retulaciones en braille o, por ejemplo, estas etiquetas en braille que nosotros podemos pegar encima de, pues desde un mueble a cualquier elemento en el que podamos facilitar el acceso a la lectura a través del sistema braille, ¿no? Serían algunos de los recursos a nivel visual. La siguiente diapositiva nos lleva a recursos para personas, pásame la siguiente, así, para personas con discapacidad auditiva. No sé si conocéis lo que es un bucle magnético, que sería esto, pero tira atrás, vale. Alarmas luminosas, imaginemos que una persona con discapacidad auditiva está en un teatro y de repente hay una alarma y por megafonía se da una información, pues evidentemente esta persona no la va a oír, con lo cual se utilizan muchas alarmas luminosas para dar acceso a la información. Aquí los servicios médicos y aquí se utilizan pantallas en los que cuando llaman al paciente aparece a nivel visual en la pantalla y a nivel auditivo también o un sonido o directamente lo mismo que se está viendo en pantalla sale a nivel auditivo. También, por ejemplo, en el metro y en sitios así o en las estaciones de trenes, ¿no? Toda la información que es visual también, lo que decíamos antes de los dos sistemas, pues en sistema visual y en sistema auditivo. El subtitulado para personas sordas también está normalizado por una norma UNE. Es diferente del subtitulado convencional. Si os interesa también os diría que yo le he publicado artículos sobre estos temas. Lo digo por si entráis en la página web, podréis acceder a artículos en los que hablo específicamente de estos subtitulados también, ¿de acuerdo? Luego estaría la interpretación en lengua de señas, la inserción de códigos QR o el mismo plano áptico que hemos visto antes. Si pasas a la siguiente, veréis en imagen lo que es un bucle magnético. Aquí lo vemos de varios tipos. Uno instalado en una sala es un bucle magnético, lo veis aquí, ¿no? Que sería en la sala, toda la línea roja alrededor de la sala de butacas. Hay un receptor y un amplificador, de manera que las personas que utilizan audífonos tienen una posición, que es la posición T, y en el momento en que entran en esta sala, cualquier cosa que se está diciendo, ellos lo oyen directamente en los audífonos, ¿de acuerdo? Discriminan el sonido ambiente. Están instalados generalmente, pues eso, en auditorios, en teatros. Aquí están muy normalizados, no sé cuál es el caso de Argentina, aquí sí que están muy normalizados, tanto estos en áreas grandes como, por ejemplo, los que se instalan en los mostradores de atención a las personas,
que lo mismo, tienen o este portátil que veis en el medio, que su radio de alcance es 1,5 metros o así. Entonces, lo que tú estás hablando a través de este dispositivo le llega a la persona, os recuerdo siempre, usuarios de audífonos. Y abajo veis, abajo a la izquierda, a este chico que lleva uno portátil, que también se utilizan a lo mejor en museos para hacer recorridos, ¿no? En los que se van explicando cosas, pues para que estas personas puedan escucharlo sin que tengan que alzar la voz las personas que están haciendo esta guía. Seguimos la siguiente, creo que es la de discapacidad intelectual. En discapacidad auditiva, perdón, seguimos en auditiva. Tenemos el mismo plano áptico que hemos visto antes. Aquí veis un ejemplo de subtitulado para personas sordas en el que se utilizan colores para identificar a los personajes. Sería una de las maneras. Hay otras para que no utilizan colores. Esta sería una de ellas. Fijaros que, por ejemplo, en esta frase nosotros no vemos las caras de las personas que están hablando, pero la persona que está viendo esta película ya tiene identificada que el amarillo es uno de los personajes, que el azul es el otro, y en este caso la frase "¿qué sabes?" ve que se está haciendo en tono de broma, ¿de acuerdo? Si no, no se entendería el contenido de esta película. Y arriba tenemos, bueno, lengua de señas, en este caso es lengua de signos catalana, pero ya sabéis que en Argentina pues tenéis la lengua de signos argentina, también, que sería otra de los recursos, ¿no? Para personas con discapacidad auditiva. Y finalmente, en la siguiente, vemos los recursos para personas con discapacidad intelectual. Si pasas a la siguiente, que volveríamos otra vez en la información en lectura fácil, de la que ya os he hablado antes. Los pictogramas, aquí tenéis un ejemplo en la parte inferior, en la que se traduciría, ¿no? Se adaptaría una frase solo en imágenes, ¿no? Niños y niñas leen un cuento dentro de una biblioteca. Pues así se van adaptando las diferentes, en caso de los libros o otros tipos de informaciones que necesitemos. El plano áptico que lo hemos visto y el encaminamiento cromático que hemos visto antes para personas con discapacidad intelectual. Creo que esto es de la última. Si quieres pasar a la siguiente, porque yo creo que con esto, sí, aquí acabaría. Ya veis que al final, entre las interrupciones y esto, creo, bueno, me he pasado un poquito del tiempo.